Imagina un grano de arena, congelado durante miles de millones de años, flotando en la oscuridad absoluta entre las estrellas. Dentro de este grano, envuelto en capas de hielo y moléculas orgánicas, algo espera. Una bacteria, sin conciencia, sin percepción, pero viva en el sentido más fundamental. Luego, tras un viaje que abarca años luz y épocas, cruza nuestro sistema solar a bordo del cometa 3I Atlas, lanzándose hacia los planetas interiores a velocidades imposibles. Antes de explorar lo que podría ser el acontecimiento biológico más profundo de la historia reciente, quiero preguntarte algo. Si descubriéramos que la vida en la Tierra proviene originalmente de otro lugar, ¿cambiaría eso tu forma de verte a ti mismo y tu lugar en el universo? La teoría que estamos explorando se llama panspermia, la idea de que la vida no se originó necesariamente en la Tierra, sino que llegó de otro lugar, transportada por cometas o asteroides. Y 3I Atlas no es un cometa cualquiera. Cuando pasó rozando Marte a solo 29 millones de kilómetros, estaba desprendiendo material a un ritmo de entre 0,1 y 1 kilogramo por segundo. Cada segundo, el material de este visitante interestelar era expulsado al espacio, partículas de polvo de entre micras y milímetros de tamaño, cada una de las cuales podía transportar vida bacteriana congelada procedente de un sistema solar que ni siquiera podemos identificar. Las cifras de supervivencia son asombrosas. Las investigaciones sobre las bacterias extremófilas, en particular la Deinococcus radiodurans, apodada Conan la bacteria, revelan algo extraordinario. Este organismo puede soportar dosis de radiación 28.000 veces superiores a las que matarían a un ser humano. Cuando se congela y se seca, simulando las condiciones espaciales, puede sobrevivir durante 280 millones de años si se entierra a solo 10 metros por debajo de la superficie marciana. Ahora conectemos estas piezas. 3I Atlas es antiguo. El bombardeo de rayos cósmicos que sufrió nos indica que pasó miles de millones de años viajando entre estrellas. Si transportaba vida microbiana cuando abandonó su sistema natal, y si esa vida se parecía en algo a los extremófilos de la Tierra, esos organismos podrían seguir siendo absolutamente viables, no solo intactos, sino capaces de revivir en las condiciones adecuadas. El mecanismo es sorprendentemente plausible. Los cometas no son bolas de hielo sólidas, sino estructuras complejas con bolsas de diferentes materiales. En las regiones más frías, las bacterias pueden permanecer en animación suspendida, donde la actividad molecular casi se detiene. Sin metabolismo, sin reproducción, solo la arquitectura esencial de la vida preservada en hielo cristalino. Cuando 3I Atlas comenzó a acercarse al Sol, algunas regiones se calentaron, pero otras permanecieron congeladas. El material que desprendió incluía tanto restos esterilizados de las zonas calentadas como organismos potencialmente viables de las regiones más frías. Y aquí está el detalle crítico. Cuando ese material se cruzó con la trayectoria orbital de Marte, el planeta estaba justo allí. Marte no tiene la densa atmósfera de la Tierra. Las pequeñas partículas que se quemarían por completo antes de llegar a la superficie terrestre pueden descender sobre Marte relativamente intactas. Los científicos han probado la supervivencia de bacterias en condiciones marcianas simuladas, temperaturas de 63 °C, radiación ultravioleta, baja presión y radiación cósmica. Varias especies sobrevivieron el tiempo suficiente como para que los experimentos tuvieran que terminarse con organismos viables aún presentes. Si la vida bacteriana llegó a Marte dentro de partículas de hielo de 3I Atlas, aún podría estar allí, inactiva pero no muerta, esperando. El 3 de octubre, 3I Atlas alcanzó su máxima aproximación a Marte, 29 millones de kilómetros. Los científicos calcularon que, con un ajuste de velocidad de tan solo 10-15 km/h, el cometa podría haber logrado un impacto directo. No fue así, pero lo que importa no es el casi impacto, sino lo que ocurrió con todo el material que el cometa estaba desprendiendo. Recuerde que 3I Atlas perdía entre 0,1 y 1 kilogramo de masa por segundo. No se trata de un ligero espolvoreo, sino de una lluvia constante de partículas que siguen trayectorias ligeramente diferentes en función de cuándo y dónde fueron expulsadas. La gravedad de Marte las atrae, la radiación solar las empuja, las partículas se dispersan en patrones complejos y algunas se desvían hacia el planeta. Varias naves espaciales monitorizaron Marte durante el sobrevuelo. Capturaron imágenes de una coma de varios miles de kilómetros de diámetro,
pero no pudieron ver partículas individuales, los granos de polvo más propensos a transportar material biológico intacto. Estas partículas, de entre micras y milímetros, son demasiado pequeñas para crear meteoros visibles. Simplemente se desplazan a través de la delgada atmósfera de Marte, tardando días o semanas en asentarse. Veamos lo que experimenta una bacteria en este viaje. En primer lugar, la expulsión del cometa, que es violenta, pero las esporas bacterianas pueden soportar aceleraciones cientos de miles de veces superiores a la gravedad de la Tierra. En segundo lugar, el tránsito por el espacio, donde la radiación es una amenaza, pero las partículas incrustadas en el hielo o en los agregados de polvo obtienen cierta protección. El viaje dura de días a semanas. En tercer lugar, la entrada en la atmósfera de Marte, pero con solo el 1% de la densidad atmosférica de la Tierra, el calentamiento es mínimo. Las partículas pequeñas caen revoloteando como plumas. El momento crítico es el aterrizaje. Si una partícula impacta en una roca desnuda bajo la luz del sol, la radiación ultravioleta la esteriliza en cuestión de horas. Pero si aterriza en la sombra, en una grieta, en depósitos de hielo polar, donde se acumula el polvo, la supervivencia es posible. Las investigaciones recientes son especialmente relevantes en este sentido. El rover Perseverance examinó rocas de un antiguo delta fluvial, lutitas de grano fino ricas en hierro, fósforo, azufre y carbono orgánico. Los patrones de estas rocas muestran características que en la Tierra se producen bien por procesos químicos a alta temperatura, bien por actividad biológica. Los análisis indican que estas rocas nunca se calentaron por encima de los 80 degrees. Si no alcanzaron esa temperatura y contienen estos patrones minerales específicos, la biología se convierte en la explicación más plausible. Si las bacterias del 3I Atlas llegaron a Marte y se adentraron en entornos subterráneos donde existe agua líquida, se encontrarían con condiciones similares a las que crearon esos patrones rocosos. Las vías metabólicas que utilizan las bacterias para extraer energía de las reacciones del hierro y el azufre podrían funcionar en cualquier lugar del sistema solar. En algún lugar bajo la superficie marciana, la ecuación de la supervivencia podría estar resolviéndose en este mismo momento. Las células se dividen, el ADN muta, la selección opera, y solo estamos empezando a sospechar que está sucediendo. 3I Atlas pasó por Marte a 29 millones de kilómetros. Su máxima aproximación a la Tierra será de 270 millones de kilómetros, casi 10 veces más lejos. Pero la distancia no lo es todo cuando hablamos de la dispersión microbiana. Lo que importa es la nube de escombros. Seamos conservadores. Medio kilogramo por segundo sostenido durante 100 días alrededor del perihelio. Eso supone más de 4 millones de kilogramos de material liberado en órbitas que cruzan el sistema solar interior. La Tierra ya intercepta cada día unas 50 toneladas métricas de material extraterrestre, polvo de cometas y asteroides tan pequeño que cae sin quemarse. Si las partículas de 3I Atlas llegan a la Tierra, la mayoría se esterilizará durante la entrada o al aterrizar, pero las partículas más pequeñas, del orden de micras, no se calientan lo suficiente. Caen suavemente y tardan semanas en completar su descenso. Si las esporas bacterianas están incrustadas en el interior de agregados de polvo cementados por hielo, este proporciona enfriamiento a través de la sublimación. Cuando la partícula alcanza la velocidad terminal, vuelve a estar fría. Aquí es donde la Tierra difiere fundamentalmente de Marte. Tenemos una atmósfera densa, agua abundante y una biosfera que ha pasado 4.000 millones de años llenando todos los nichos disponibles. El suelo de la Tierra contiene entre 1.000 y 10.000 millones de células bacterianas por gramo. No es un error tipográfico. Hasta 10.000 millones de organismos compiten por los recursos en cada puñado de tierra. Es una guerra biológica a escala microscópica y es implacable. Una bacteria alienígena no necesitaría competir directamente con la vida nativa. Tendría que intercambiar genes con bacterias terrestres. Aquí es donde la transferencia horizontal de genes se vuelve revolucionaria. La evolución tradicional, de padres a hijos, generación tras generación, es la historia que aprendimos en la escuela. Pero para las bacterias, la transferencia horizontal de genes es igualmente importante. Las investigaciones muestran que las bacterias pueden intercambiar aproximadamente el 12% de su genoma central en solo 200 generaciones cuando se encuentran linajes compatibles. Para las bacterias que se reproducen semanalmente, eso es menos de 4 años. No se trata de una acumulación gradual,
sino de un intercambio total de módulos genéticos. Hay 3 mecanismos. La conjugación implica el contacto directo. Una bacteria extiende una estructura hacia otra y bombea ADN a través de ella. La transformación es más simple. Las bacterias toman ADN desnudo de su entorno, liberado cuando otras células mueren. La transducción utiliza virus como vectores, empaquetando accidentalmente el ADN del huésped e inyectándolo en la siguiente célula. Lo que hace que esto sea revolucionario es cómo se enfrenta a los retos evolutivos. En la evolución tradicional, una población asciende gradualmente hasta alcanzar un pico de aptitud. Pero, ¿qué pasa si hay un pico más alto separado por un valle de baja aptitud? La transferencia horizontal de genes resuelve esto al permitir que los organismos salten directamente de un pico a otro. Una bacteria que lucha en un nicho puede adquirir genes que la hagan competitiva en un nicho completamente diferente. Todo en un solo paso. Los experimentos de laboratorio lo demuestran de forma espectacular. Las poblaciones con acceso a ADN extraño se adaptan entre 5 y 10 veces más rápido que las poblaciones que dependen únicamente de la mutación. El efecto es más pronunciado en entornos hostiles o que cambian rápidamente, exactamente las condiciones que encontrarían las bacterias de 3i Atlas. Si los organismos alienígenas portan genes que proporcionan capacidades novedosas, las bacterias terrestres que adquieren esos genes obtienen ventajas. Una nueva vía metabólica, un gen de resistencia a la radiación, una enzima para descomponer compuestos inusuales. Poco a poco, lo alienígena y lo terrestre se difuminan. El resultado no es una invasión, sino una fusión genética que crea organismos híbridos, portadores de información de 2 orígenes diferentes. Podría haber bacterias viviendo en la Tierra, en este momento, que portaran genes de otro sistema solar. No genes antiguos del sistema solar primitivo, sino adquisiciones recientes introducidas en los últimos meses. Estos genes podrían estar latentes en los genomas bacterianos, esperando un cambio ambiental que los haga valiosos. Se supone que la evolución es lenta. La selección natural actúa sobre mutaciones aleatorias, generación tras generación, acumulando gradualmente cambios a lo largo de millones de los años. Excepto que las bacterias no siguen esas reglas. El modelo tradicional asume que las poblaciones aisladas cambian de forma independiente a través de la mutación y la selección. Las tasas son predecibles. Tal vez una mutación beneficiosa por cada 100.000 generaciones en la naturaleza. Pero ese modelo se derrumba cuando entra en escena la transferencia horizontal de genes. En entornos en los que se encuentran múltiples linajes bacterianos, los genes beneficiosos pueden propagarse por poblaciones enteras en menos de 1000 generaciones, no esperando a que surjan mutaciones de forma independiente, sino copiando genes que ya existen en otro organismo. La diferencia entre estas escalas de tiempo es la diferencia entre esperar a la evolución y secuestrarla. En Marte, si las bacterias de 3i Atlas se encuentran con cualquier forma de vida marciana nativa, o incluso con otros linajes procedentes de anteriores entregas cometarias, tendremos las condiciones para una evolución acelerada. Múltiples conjuntos de herramientas genéticas convergiendo en el mismo entorno. Múltiples soluciones a problemas similares disponibles para mezclar y combinar. Los organismos no tienen que reinventar la resistencia a la radiación o la tolerancia al frío. Pueden adquirir esas capacidades al por mayor de sus vecinos que ya las tienen. Esto crea lo que se denomina un trinquete evolutivo. Cada transferencia genética exitosa produce organismos que se adaptan ligeramente mejor. Esos organismos mejor adaptados sobreviven más tiempo, producen más descendencia y tienen más oportunidades de adquirir genes beneficiosos adicionales. El efecto se acumula. En unos pocos cientos de generaciones, se observan cambios drásticos en la genética de la población. En unos pocos miles de generaciones, los organismos podrían ser irreconocibles en comparación con sus antepasados. Pero hay un problema. La rápida transferencia horizontal de genes puede crear desajustes. Los genes que funcionan bien en un contexto genético pueden funcionar mal en otro. Las redes reguladoras se ven alteradas. El organismo adquiere un gen teóricamente beneficioso, pero no puede utilizarlo porque el resto de su maquinaria celular no es compatible. La evolución a través de la mutación es lenta, pero coherente. Los cambios se acumulan de manera que se mantiene la integración funcional. La transferencia horizontal de genes puede ser tan rápida que supera los mecanismos de mantenimiento de la coherencia. Los organismos adquieren genes más rápido
de lo que pueden optimizar sus genomas para acomodarlos. El resultado es la carga genética, es decir, la carga de portar genes que son neutros o ligeramente dañinos, pero que aún no han sido eliminados. En Marte, las poblaciones bacterianas acumularían casi con toda seguridad altas cargas genéticas. El entorno es tan marginal que cualquier organismo capaz de sobrevivir sería retenido por selección, independientemente del número de genes subóptimos que portara. Estos organismos funcionarían, pero no serían elegantes. Serían improvisaciones evolutivas, improvisadas a partir de las piezas disponibles. Hay un aspecto temporal crucial para comprender esto. Inmediatamente después de que el 3I Atlas pasara por Marte, cualquier bacteria entregada con éxito estaría sometida a una intensa presión selectiva. La supervivencia lo supera todo. Los organismos adquirirían genes de forma promiscua, tomando cualquier cosa que pudiera ayudarles. La mayoría de las adquisiciones serían inútiles o perjudiciales, pero algunas salvarían vidas. La población experimentaría una rápida evolución impulsada por una desesperada lucha por adaptarse. Luego, suponiendo que algunos organismos se adaptaran y comenzaran a reproducirse, el ritmo se ralentizaría. La selección comenzaría a limpiar el desorden genómico acumulado durante la crisis. Se perderían los genes redundantes. Las redes reguladoras se racionalizarían. La población pasaría de una adaptación rápida y desordenada a una optimización más lenta y refinada. En Marte, donde la reproducción bacteriana podría tardar semanas o meses por generación, todo el proceso sería más lento que en la Tierra, pero aún así rápido según los estándares geológicos. En unos pocos miles o millones de años, tendríamos poblaciones bacterianas totalmente adaptadas a las condiciones marcianas, con sus genomas estabilizados y sus redes metabólicas integradas y eficientes. En la Tierra, la escala temporal sería mucho más rápida. Las bacterias con tiempos de generación, medidos en horas o días, podrían pasar por todo el ciclo en décadas o siglos. Si las bacterias de 3I Atlas colonizaran con éxito los nichos de la Tierra, podríamos ver el proceso en tiempo real. Hemos seguido a las bacterias de un cometa interestelar mientras potencialmente siembran dos mundos con vida de otro sistema estelar. Ahora tenemos que hacernos la incómoda pregunta. Si todo esto es cierto, ¿qué significa para nosotros? La primera implicación es filosófica. Si la vida en la Tierra contiene información genética de otros sistemas estelares, traída por los cometas a lo largo de miles de millones de años, entonces nuestra historia de origen es más complicada de lo que pensábamos. No somos puramente producto del entorno terrestre. Somos híbridos, portadores de una herencia biológica de múltiples mundos mezclados a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. Todos los organismos de la Tierra, incluidos nosotros, podrían contener genes que se originaron en otros lugares, tan profundamente integrados en nuestra biología que no podemos distinguirlos de las innovaciones terrestres. Esto desafía la narrativa de la singularidad humana. Si la biosfera de la Tierra se ha complementado regularmente con material genético de otros sistemas, no somos productos puros de la evolución local. Somos parte de un ecosistema galáctico, un mundo entre muchos que contribuyen y se nutren de un acervo común de información biológica. A algunos les resulta inquietante. Socava la sensación de que la Tierra es nuestro hogar especial. Pero yo creo que es algo más profundo. Significa que estamos conectados con el universo en general de una manera biológica fundamental, no solo a través de la física y la química, sino a través del código genético real que nos construyó. No estamos solos en un espléndido aislamiento. Somos participantes en un intercambio cósmico de vida que ha estado ocurriendo desde que se formaron las primeras estrellas. La segunda implicación es práctica y urgente. Si las bacterias del 3I Atlas llegaron a Marte y actualmente se están adaptando a las condiciones subterráneas, entonces Marte no es un mundo estéril, es un mundo vivo, incluso si esa vida es invisible y está confinada a entornos profundos. Esto cambia todo sobre cómo debemos abordar la exploración de Marte y el eventual asentamiento humano. Los protocolos actuales de protección planetaria asumen que Marte podría tener vida autóctona, pero esa suposición es teórica. Si 3I Atlas transportó bacterias viables hace solo unos meses, ya no estamos protegiendo una biosfera potencial, sino una biosfera real en sus primeras etapas de establecimiento. Esto crea dilemas éticos. ¿Tenemos derecho a interferir en este proceso? ¿Deberíamos ayudar introduciendo deliberadamente organismos terrestres que podrían compartir genes útiles?
¿Deberíamos obstaculizarlo esterilizando las zonas en las que planeamos realizar actividades humanas? ¿O deberíamos simplemente observar, manteniendo la distancia y dejando que la naturaleza siga su curso? Las decisiones que tomemos en las próximas décadas podrían determinar si Marte desarrolla una biosfera robusta o sigue siendo esencialmente estéril. La tercera implicación se refiere a la propia Tierra. Si las partículas del Tracy Atlas llegaron a nuestro planeta y contenían bacterias viables, esos organismos están aquí ahora. Probablemente hayan muerto o estén luchando por sobrevivir en entornos marginales, incapaces de competir con la vida autóctona. Pero quizá no. Es posible que algunos hayan encontrado nichos en los que pueden sobrevivir. Es posible que estén intercambiando genes con las bacterias de la Tierra. Es posible que ya estemos conviviendo con organismos que portan información genética de otro sistema estelar y no lo sepamos. No se trata de un escenario catastrófico, ya que la mayoría de los casos de transferencia genética horizontal son neutros o beneficiosos. Pero deberíamos vigilar los cambios inusuales en las poblaciones bacterianas, especialmente en entornos extremos donde es más probable que se establezcan organismos nuevos. Las instalaciones de alta radiación, los sistemas geotérmicos, los respiraderos oceánicos profundos y el hielo antártico son lugares donde las bacterias de Tracy Atlas podrían encontrar refugio. La vigilancia no requiere nuevas infraestructuras. Ya contamos con programas de secuenciación genómica ambiental. Lo que necesitamos es ser conscientes de que debemos buscar señales específicas, genes que no encajan en los árboles filogenéticos estándar, capacidades metabólicas que aparecen de repente en poblaciones que antes no las tenían, grupos de secuencias relacionadas que aparecen simultáneamente en lugares geográficamente distantes. La cuarta implicación se refiere a nuestro futuro como especie espacial. Si la panspermia es real, si la vida se propaga de forma natural entre mundos a través de cometas y asteroides, entonces debemos aceptar que la protección planetaria perfecta es imposible. Podemos minimizar la contaminación, tener cuidado con nuestras naves espaciales y muestras, pero no podemos evitar toda transferencia porque la naturaleza ya lo está haciendo constantemente. Esto no significa que debamos ser imprudentes. Significa que nuestro enfoque debe ser pragmático en lugar de absolutista. Proteger Marte de una contaminación masiva que podría abrumar cualquier biosfera existente, pero aceptar que los intercambios a pequeña escala son naturales y han estado ocurriendo a lo largo de la historia del sistema solar. Nuestra nave espacial puede transportar unos pocos miles de esporas bacterianas. Un solo cometa puede transportar billones. Las escalas no son comparables. En lo que debemos centrarnos es en comprender, no solo en prevenir. Si vamos a ser una civilización espacial, necesitamos comprender cómo se comporta la biología en el espacio, cómo se adaptan los organismos a los diferentes entornos planetarios y cómo se desarrollan los ecosistemas en mundos con condiciones diferentes a las de la Tierra. Marte probablemente se convertirá en un caso de prueba. Si establecemos una presencia humana permanente allí, inevitablemente introduciremos organismos terrestres. A lo largo de décadas y siglos, Marte se contaminará con vida terrestre, lo queramos o no. La cuestión no es si esto sucederá, sino si lo gestionamos de forma inteligente o lo hacemos a ciegas. Una gestión inteligente significa preservar algunas regiones como reservas biológicas donde no contaminemos, lo que nos permitirá seguir buscando vida nativa o introducida de forma natural. Significa supervisar cómo se comportan los organismos introducidos en las condiciones marcianas y estar preparados para responder si causan problemas inesperados, aunque, francamente, eso es poco probable dada la dureza de Marte. La quinta y última implicación tiene que ver con la perspectiva. La historia que hemos explorado es solo un ejemplo de un proceso probablemente omnipresente en toda la galaxia. Todos los sistemas estelares con cometas están potencialmente intercambiando vida con todos los demás sistemas. A lo largo de miles de millones de años, esto crea una red de conexiones biológicas, información genética que fluye entre mundos en vectores cometarios, mezclándose y remezclándose en innumerables combinaciones. La vida en la galaxia podría no ser islas aisladas, cada mundo desarrollándose de forma independiente. Podría ser más bien un archipiélago con conexiones ocasionales que permiten el intercambio de especies y genes. La Tierra podría estar enviando y recibiendo simultáneamente, como parte del gran intercambio cósmico. Esto significa que cuando buscamos vida en otros lugares, debemos esperar encontrar una bioquímica similar a la nuestra.
No solo porque una química similar conduce a soluciones similares, sino porque podríamos compartir literalmente el patrimonio genético con la vida en otros mundos. El código genético universal podría ser universal no porque sea la única solución posible, sino porque se extendió de mundo en mundo, convirtiéndose en estándar a través de los efectos de red. También significa que no estamos solos, incluso si nunca conocemos a alienígenas inteligentes. Estamos conectados biológicamente con otros mundos a través de las bacterias que llevamos, los genes que hemos heredado de los cometas y los organismos que inevitablemente propagaremos cuando exploremos otros planetas. Todos los seres humanos contienen bacterias en su microbioma que podrían remontarse a otros sistemas estelares. Todos los organismos de la Tierra forman parte de esta gran historia. El escenario 3I Atlas no se limita a determinar si un cometa llevó bacterias a Marte y a la Tierra. Se trata de reconocer que formamos parte de una galaxia viva, que la información biológica fluye entre los mundos al igual que lo hacen la materia y la energía, y que la capacidad de la vida para adaptarse y propagarse la convierte en un fenómeno cósmico, no planetario. Nosotros surgimos de este proceso, participamos en él, y a medida que nos expandimos por el espacio, nos convertimos en agentes del mismo, propagando deliberada y accidentalmente la biología de la Tierra a nuevos mundos, al igual que otros mundos pueden haber propagado su biología a nosotros. Lo que esto significa para nosotros es que debemos pensar en grande, no solo en la vida en la Tierra o en Marte, sino en la vida como un proceso galáctico. Necesitamos una ética y unas políticas adecuadas para una especie que es a la vez beneficiaria y agente de la panspermia. Necesitamos una ciencia capaz de detectar y comprender el intercambio biológico entre mundos. Necesitamos una tecnología que nos permita rastrear estos intercambios sin interferir de forma perjudicial. Y quizás lo más importante es que necesitamos humildad. Las bacterias de 3I Atlas, si colonizaron con éxito Marte o la Tierra, lograron algo que nosotros aún no hemos conseguido. Cruzaron el espacio interestelar. Sobrevivieron a condiciones que habrían destruido la mayor parte de nuestra tecnología. Se adaptaron a un mundo alienígena. Son logros que merecen respeto, aunque los organismos implicados sean microscópicos y no conscientes. Cuando finalmente perforemos el hielo subterráneo de Marte y encontremos comunidades bacterianas que prosperan allí, comunidades que podrían remontar su ascendencia a 3I Atlas u otras entregas cometarias, nos encontraremos con parientes lejanos, no parientes en el sentido de compartir un antepasado común reciente, sino parientes en el sentido de ser compañeros de viaje en la dispersión cósmica de la vida. Todos somos producto de un proceso que se extiende mucho más allá de un solo mundo. La historia de 3I Atlas y su posible carga bacteriana aún se está escribiendo. Los organismos, si sobreviven, se están adaptando en este momento. Probablemente la mayoría fracasará, pero algunos podrían tener un éxito espectacular y fundar linajes que persistan durante millones de años. Tengan éxito o fracasen, forman parte de algo más grande, el gran experimento de la vida que se extiende por la galaxia, probando cada mundo, encontrando cada nicho, persistiendo donde quiera que sea posible. Y nosotros también formamos parte de ese experimento. Lo que hagamos a continuación, cómo exploremos Marte, cómo gestionemos el posible intercambio biológico, cómo pensemos sobre nuestro lugar en el cosmos, es importante no solo para nosotros, sino para el futuro de la vida misma. Tenemos el poder de facilitar o dificultar la propagación de la biología por el sistema solar y eventualmente más allá. Es una responsabilidad que no hemos pedido y para la que quizá no estemos preparados, pero que no obstante nos corresponde. Así que cuando mires al cielo nocturno y pienses en el 3I Atlas en algún lugar ahí fuera, alejándose de nosotros de vuelta hacia las estrellas, recuerda que puede que haya dejado algo atrás. Pasajeros invisibles, bacterias congeladas que comienzan el largo proceso de adaptación a mundos que no son su hogar. Ahora están ahí fuera, en el hielo marciano o en el suelo terrestre, sobreviviendo en silencio o muriendo en silencio, escribiendo el siguiente capítulo de una historia que se ha ido desarrollando desde que surgió la vida. Y esa historia te incluye a ti. Tu microbioma contiene bacterias que podrían provenir de cometas. Tus genes podrían incluir secuencias heredadas de organismos que llegaron a la Tierra a través de la panspermia. No eres solo un ser humano, eres un ecosistema, un planeta andante
que lleva dentro de sí el legado biológico de intercambios cósmicos que se remontan a miles de millones de años. Piensa en ello, piénsalo de verdad. Luego decide qué significa para ti y qué vas a hacer con ese conocimiento. Porque, en última instancia, de eso se trata. No solo de la dispersión bacteriana o la ciencia planetaria, sino de comprender nuestro lugar en un universo donde la vida se extiende, se conecta y persiste a través de distancias y escalas de tiempo inimaginables. Se trata de reconocer que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que comenzó mucho antes que nosotros y continuará mucho después de nosotros, algo que hace que cada mundo sea potencialmente parte de un enorme sistema vivo interconectado. Bienvenido al cosmos. Siempre has formado parte de él. Ahora lo sabes.